las estructuras de las células procariotas. Obviamente, algunas de ellas tienen estructuras no vitales, por ejemplo, los flagelos para moverse, o los pilis o las fimbrias, que ya veremos en su momento para qué sirven. No son para movimiento. Podemos tener algunos órganos de inclusión que son directamente relacionados con material energético, que puede ser ácido polibeta hidrobutírico, puede ser glucógeno, folifosfatos, azufre o algunos otros compuestos que les sirven de energía a la célula. La envoltura celular. La membrana celular no citoplasmática está compuesta de fosfolípidos y proteínas que varían en los diferentes dominios. Nosotros vemos una célula muy primitiva, sin embargo, esta célula tiene funciones, esta membrana celular tiene funciones como cualquier otra célula eucariota. Tiene funciones de permeabilidad de transporte, ya sea por transporte pasivo, ya sea difusión simple o difusión facilitada, o puede tener también transporte activo, que es por medio del acoplamiento de iones para desplazamiento de moléculas, siguiendo obviamente el gradiente iónico de concentración. Tiene transporte de electrones, tiene fosforilación oxidativa, tiene deshidrogenasas de la cadena respiratoria y decimos, bueno, ¿cómo puede hacer todo esto si no tiene mitocondria, si no tiene aparato de Golgi, si no tiene retículo endoplásmico? Bueno, con esas situaciones tan primitivas hace todas las funciones que hace una célula eucariota. Y otra de las cuestiones que también es muy importante, al menos para nosotros en el área médica, es que tiene la capacidad de tener enzimas o exoenzimas hidroelectrolíticas que la mayor parte de ellos actúan como mecanismos de virulencia, es decir, como armas secretas para poder lesionar los tejidos y poder invadirlos. Pueden ser proteínas, pueden ser polímeros de subunidades pequeñas, pueden ser toxinas, ¿sí?, que van a dañar estos tejidos y pueden darnos el cuadro clínico característico, que ya lo platicaremos en cada una de las bacterias, porque no todas tienen toxinas, no todas tienen proteínas, entonces cada una de ellas trae sus diferentes armas para atacarnos y lo vamos a ver en su momento ya cuando veamos los temas en específico de cada una de ellas. Tienen funciones de biosíntesis con lípidos transportadores, tienen sistemas quimiotácticos, esto es muy importante, directamente relacionado con el sistema inmunológico. Las bacterias tienen sustancias con capacidad de atraer o de repeler al sistema inmunológico. Si nos ponemos a pensar, bueno, ¿para qué carajos una bacteria va a atraer al sistema inmunológico? Por ejemplo, hay bacterias que estimulan la fagocitosis, les dicen, hey, aquí estoy, cómeme. Lleva el macrófago, se traga la bacteria y al momento de fagocitarla, la acidificación que hace la vacuola fagocítica no es capaz de destruir la bacteria. Por el contrario, la bacteria la utiliza de Uber o de transporte para viajar a otros tejidos y hacer una infección diseminada. Ya lo veremos en su momento. O aquellas que tienen la capacidad de camuflajearse o de huir de nuestro sistema inmunológico, algo parecido como cuando los chavos están tomando alguna cerveza y de repente ven una patrulla y saben que los van a levantar o que les van a molestar. Bueno, lo primero que hacen es esconder las cervezas o disiparse para que la policía no los levante. Bueno, algo parecido hacen las bacterias cuando ven que el sistema inmunológico va a llegar y que no tienen los mecanismos para poderlo combatir. Bueno, se camuflajean de alguna forma. Cada una de las bacterias tiene este sistema, que lo vamos a platicar también en su momento. Otra de las estructuras importantísimas, y que esto a lo mejor sí me van a soñar porque lo voy a estar repitiendo en varias ocasiones, es la pared celular. ¿Por qué la pared celular es muy importante para nosotros en el área médica? Dos situaciones. Primero, para identificación de las bacterias y segundo, como órgano blanco de ataque de algunos antibióticos. Entonces, ¿por qué son gram positivas, gram negativas o bacilos ácido alcohol resistentes? Por las características de su pared. Bien, esta es un esquema de una pared gram negativa. La pared de gram negativa tiene una membrana externa, tiene compuesta por lipopolisacáridos y purines, tiene lipoproteínas, tiene esta franjita azul como si fuera agua, que es el espacio periplásmico. En este espacio periplásmico pueden llegar a producir algunas toxinas
que pueden afectar los tejidos. Y sobre todo, ustedes ven estas dos hileritas que parecen salchichas cocteleras, ¿sí? Salchichitas cocteleras. Esto se llama péptidoglicano. Esto es lo que nos va a dar la coloración de una bacteria y otra. Por el contrario, si nos vamos a la pared de la gram positiva tiene un montón de líneas, ¿sí? Es decir, una capa muy gruesa de estas salchichitas cocteleras que se llaman peptidoglicano. Este peptidoglicano es el que les decía que nos va a dar esa coloración. ¿Qué pasa? Y ahorita vamos a analizar más adelante. Nosotros en la tinción de Gram tenemos una tinción compuesta. Primero ponemos un color azul, le ponemos un fijador, después lo decoloramos y ponemos al final una coloración roja, que es la coloración de contraste. Cuando es una pared de una gram positiva, el color azul se fija o se absorbe por estas salchichitas cocteleras llamadas peptidoglicano, que aunque nosotros le pongamos un decolorante, no se va a salir el color, por lo cual nuestra bacteria se va a colorear de color azul o moradito. En el caso de las gram negativas, ponemos nosotros el color azul, que es el primero, decoloramos y la decoloración va a barrer el color azul. Nosotros ponemos el color de contraste, que es el color rojo, y el color rojo entra al espacio periplásmico, por lo cual las bacterias gram negativas van a teñirse de color rojo o rosita. Entonces, gram positivas, azules o moradas, gram negativas, colores rojo o rosita. Ok. Y la pared de las bacterias baciloácido alcohol resistente está compuestas por lo que son ceras o grasas, ácidos micólicos, por lo cual la coloración es un poco diferente, que ahorita la vamos a mencionar. Bien, aparte de esto, tenemos una cápsula glucocalis. No todas las bacterias lo tienen. Igual que los flagelos, igual que las fimbrias, que son estos pelitos pequeñitos que se ven alrededor del cuerpo de la bacteria, o las endoesporas. Entonces, bueno, a grandes rasgos, sí, ya hicimos un viaje muy rápido desde la taxonomía, desde algunas situaciones importantes individuos importantes para la taxonomía y algunas diferencias entre las células eucariotas, que son las células humanas, y las células bacterianas. Entonces, ¿cómo carambas una bacteria tan pequeñita, tan simple, puede llegar a entrar en nuestro cuerpo, reproducirse y llegar a proporcionarnos bastantes problemas en cuanto a la situación de las patologías? No sé si hasta aquí hay alguna pregunta. Bueno, creo que no. Vamos a continuar. Doctora, sí, tengo duda. En las bacterias gram positiva y gram negativa, ¿hay una patogenicidad mayor de una a la otra? Vamos a verlo un poquito más adelante. Sí, hay cierta patogenicidad, sobre todo por, déjenme ver, la situación de la forma de la pared. Tenemos mucho más medicamentos que puedan atacar a las paredes de las gram positivas que las las gram negativas. Entonces, esta es una situación que sí, una infección por gram negativas es un poquito más difícil de tratar que una gram positiva. Y ahorita denme un poquito de tiempo, y ahorita en la siguiente plática, que son características de las bacterias, vamos a ver el por qué, ¿sale? Okay, dijimos que los peptoglicanos eran los que absorbían el color, ¿verdad? Sí. Ahorita. ¿Esos solamente los tienen los positivos? No, los dos. Fíjate, aquí está una gram negativa, pero ve la cantidad de peptidoglicano que tiene la gram negativa. Ve la cantidad que tiene la gram positiva. Esta es la diferencia que nos va a dar la tinción, pero también, ojo, la
la actuación de algunos antibióticos. Esto no se preocupen porque por eso les decía al principio que voy a estarlo repitiendo para que quede más o menos claro. Ahorita lo voy a retomar en esta primera parte de morfología y estructura bacteriana, pero en la segunda parte de la morfología voy a hablar específicamente de cómo se forma esta pared de las bacterias. Porque en las bacterias gram positivas tenemos unos botones que se llaman botones fijadores de la penicilina. Por eso, cuando tú tienes una infección por estafilococo, por estreptococo o por alguna otra bacteria gram positiva, puedes utilizar penicilinas. Y, por ejemplo, en una E. coli, en una salmonela, en una pseudomonas, no puedes utilizar o no debes utilizar penicilinas, pero más adelante lo vamos a ver, ¿sale? No te me preocupes, voy a tratar de explicarlo un poco más adelante. Ahorita estoy entrando en generalidades. Más adelante vamos a platicar de cómo se forman las bacterias, cómo se forma la pared bacteriana y cuál es el porqué de algunos antibióticos que sí pueden matar a las bacterias gram positivas y a las bacterias gram negativas no, ¿sale? Pero este es un poquito más adelante, ahorita estoy entrando solamente con generalidades que vamos a dejar más claro un poco más adelante. ¿Sabes? Gracias. Ok, bien, vamos hablando ya vamos aterrizando en esas células procariotas, esas células despectivamente llamadas primitivas, son muy pequeñas, ¿sí? No tienen núcleo, no tienen membrana nuclear, el ADN mide aproximadamente 1 milímetro, pero si estamos pensando que las bacterias de mayor tamaño miden 10 micras y las más pequeñitas 0.5 micras, ¿cómo carambas un ADN de 1 milímetro puede caber? Bueno, generalmente es llamado cromosoma bacteriano, cromosoma procariótico, que puede tener más de 1000 dobleces, se dobla más de 1000 veces para poderse acomodar dentro de la bacteria. Los genes bacterianos le dan las funciones básicas a la bacteria, como la capacidad de generar energía, las características de las síntesis macromoleculares, la multiplicación celular, y algunas otras situaciones de adaptación fisiológica de esta bacteria al medio ambiente, llamado el medio ambiente tanto el ambiente fuera de un huésped como dentro de nosotros. Es decir, ¿cómo es posible que una bacteria que brincó de un pequeño de 5 años pueda infectar a un paciente diabético obeso de 50 años cuando estaba en un paciente de un pequeño de 5 años desnutrido? Bueno, todas estas características de adaptación fisiológica se las da su material genético. Todas las bacterias son unicelulares, se reproducen por fisión binaria, es muy simple hasta cierto punto su reproducción. La mayor parte de ellas las encontramos en el ambiente, en el agua, en el aire, en la tierra, en los animales, en los alimentos, etcétera, y muy poquitas de ellas, sí, son intracelulares. ¿Qué pasa cuando entra una bacteria? Ya lo platicaremos con cada una de ellas. Entra la bacteria, se pega a los tejidos, empieza a secretar esos mecanismos de virulencia, daña nuestros tejidos en parte por la acción de la bacteria, pero en otra parte importante por la respuesta inmunológica. Si tenemos una guerra entre buenos y malos, el territorio donde están peleando los buenos y los malos va a quedar destruido. Esto pasa con los tejidos. Cuando entra en pleito la bacteria con el sistema inmunológico, con nuestros soldaditos de defensa. Ok, bien. Muy pocas de ellas, muy pocas, tienen la necesidad de entrar a nuestra célula para reproducirse de manera intracelular. Entre ellas son las clamidias y riquecias. De las dos vamos a ver las clamidias y que en su momento vamos a entender cómo entran y por qué entran. Todas ellas tienen mecanismos productores de energía y el material genético necesario para el desarrollo, crecimiento y reproducción. Son del reino procariota, ya decíamos, de primitivo y cariota carente de núcleo, donde, tienen membrana celular, su material genético, y algunas otras estructuras. Decíamos en la primera plática que hay dentro de estos protozoarios tenemos las eubacterias, que son de interés médico, y las arqueobacterias que viven en ambientes completamente extremos, ya lo platicábamos. Bien. ¿Cuál es la ciencia que se encarga de estudiar las bacterias? Bueno, la bacteriología es una disciplina de la microbiología, porque son organismos microscópicos de esta gran ciencia que es la biología.
Y las bacterias han acompañado, han estado presentes a lo largo de la historia de la humanidad. Es más, acuérdense que antes de que apareciera el hombre o cualquier animal en el planeta, fueron las bacterias las que lo poblaron. Y dicen por ahí los abogados que es quien son primero en tiempo, son primero en derecho. Entonces, bueno, yo creo que por eso se creen con el suficiente derecho de invadirnos y de llegarnos inclusive a matar. Las bacterias obviamente son responsables de millones de muertes en el planeta. Algunas enfermedades infecciosas producidas por bacterias tienen la capacidad de causar grandes epidemias. Por ejemplo, la difteria, que ya está erradicada, el cólera, la tuberculosis, la sífilis, el tétanos, la tosferina, que también ya está erradicada, o la fiebre tifoidea. Simplemente con la fiebre tifoidea, si nosotros somos un grupo aproximado de 30 personas en nuestro salón y tomáramos unas reacciones febriles, más del 70% de todos nosotros tiene positividad o memoria inmunológica para la fiebre tifoidea porque en alguna etapa de nuestra vida tuvimos contacto con esta enterobacteria. Existen infecciones también asociadas a menor frecuencia con muerte, pero que son un grave problema de salud pública, hablando específicamente, por ejemplo, de las diarreas, de la tifoidea, ¿sí? O salmonelosis, que es muy común en nuestro país, y que Organización Mundial de la Salud tiene una lista importante de estas enfermedades emergentes, ¿sí? O reemergentes, nuevas o que han surgido nuevamente, sobre todo por este movimiento antivacunas, sobre todo hablando, por ejemplo, de la tosferina o de la difteria, que ya no teníamos casos y que se están volviendo a presentar. Bueno, esta lista es de enfermedades que de los ministerios de salud o la Secretaría de Salud de nuestro país generalmente no le toman importancia, ¿sí? Son menospreciadas y esto nos lleva a una situación muy grave en el área de la salud pública. Sin embargo, tenemos otra parte importantísima, ¿sí? De la bacteriología. Nosotros somos un ecosistema andante. Dentro de nuestro cuerpo humano, especialmente en el tracto gastrointestinal, que no es el único, porque en la piel, en las mucosas, en los genitales, en el aparato respiratorio tenemos una gran cantidad de bacterias que sirven para mantenernos vivos. Se estima que en el intestino de un ser humano adulto existe por lo menos 1 billón de microorganismos por cada mililitro de excremento, ¿sí? Que alberga entre 500 y 1000 especies diferentes de diferentes bacterias, que incluyen tanto bacterias gram negativas como gram positivas. Esta microbiota intestinal difiere mucho de una persona a otra. ¿De qué estamos hablando? Por ejemplo, si nosotros tomáramos 1 mililitro de excremento de un deportista de alto rendimiento, de un chico de 25 años que es deportista de alto rendimiento, con un peso de 65 kilos y una talla de 1,70, y agarramos otro chico igual, con el mismo peso, con la misma talla, con la misma edad, con la misma condición física, pero que en un momento dado trabaja en una oficina donde no tiene tanto movimiento, las bacterias pueden ser las mismas, pero el porcentaje que tiene cada uno de ellos es muy diferente. ¿Sí? La microbiota intestinal entonces difiere mucho de una persona a otra de acuerdo a la edad, a la dieta, al estilo de vida, ¿sí? Que llevemos. Entonces, la microbiota intestinal, por ejemplo, si nos detenemos hablando de la microbiota intestinal, que hace la misma función la que tenemos en el aparato respiratorio y en nuestra piel y mucosas, o en nuestros genitales, la microbiota intestinal, por ejemplo, está implicada en muchísimas funciones de nosotros como seres humanos. Involucra cambios en el epitelio intestinal, es decir, cada que un enterocito se va a regenerar y se va a diferenciar, implica el contacto con una bacteria que lo esté estimulando. Modulación de la respuesta inmunológica. ¿Sí? Movimiento intestinal. El movimiento intestinal está directamente determinado por la microbiota o probiota que tengamos en el intestino. Cuando nuestra dieta, por eso cuando tenemos una colitis,
nos dicen, es que come más fibra, es que no comas tanta carne y come más alimentos de tipo vegetal. ¿Por qué? Porque si nosotros comemos mucha carne, tenemos cierto tipo de bacterias que no estimulan tanto el movimiento intestinal a comparación de aquellas que se alimentan o desdoblan a partir de las proteínas vegetales. Entonces, fíjense cómo el movimiento intestinal está directamente relacionado con la cantidad de microbiota que tenemos para este fin. Metabolismo de algunas drogas. Ojo, hablando de drogas, cualquier sustancia farmacológica que pueda llegar a hacer efecto en el organismo, y eso lo van a ver en Pharma, ¿sí? Hablamos de drogas de cualquier tipo de sustancia, incluyendo los medicamentos. Entonces, el metabolismo de algunos medicamentos está directamente relacionado con la cantidad de cierto porcentaje de bacterias, la degradación de toxinas y carcinogénicos o carcinógenos. Bien, nosotros normalmente en nuestra dieta diaria estamos metiendo pequeñas cantidades de toxinas o de productos que son potencialmente carcinogénicos. Por ejemplo, la salsa catsup, que tiene rojo 40, o la mostaza, que tiene amarillo 6, o algunos otros colorantes o saborizantes artificiales que son tóxicos y que si no tuviéramos este tipo de bacterias, a los 12 años, 15 años, ya nos estuviéramos muriendo de un cáncer. Entonces, todas estas bacterias están dedicadas también a degradar toxinas o carcinógenos que llegan diariamente a nuestra dieta. Síntesis de micronutrientes. ¿Sí? Por ejemplo, la E. coli, sin la E. coli no tuviéramos la síntesis de vitamina B o la síntesis de vitamina K, que nos llevaría a tener problemas de sangrados. Tienen la capacidad de fermentar sustancias del alimento, ayudan a la absorción de electrolitos y minerales, influyen en el desarrollo y diferenciación de los enterocitos y recambio de los mismos a través de la producción de ácidos grasos de cadena corta, previenen la colonización del intestino por otras bacterias patógenas, como E. coli, Salmonella y algunas de ellas que vamos a ver. Bien. Por eso les comentaba que en muchas ocasiones llega una mamá que nos lleva, o llega un pacientito con una faringoamigdalitis, nosotros damos una ceftriaxona, curamos la faringoamigdalitis y a las 2 semanas ya regresa con un síndrome diarreico. ¿Por qué? Porque al momento de dar un antibiótico de amplio espectro, nosotros barremos con la microbiota intestinal y esto va a permitir que otras bacterias en escasa cantidad que son reguladas por esta microbiota puedan empezarse a reproducir y podamos tener algún síndrome diarreico secundario a la utilización de antibióticos de amplio espectro. Entonces, tenemos, por ejemplo, aquí un esquema donde tenemos 3 diferentes personas cuya composición es diferente de acuerdo a la edad, de acuerdo al sexo, de acuerdo a las actividades o hábitos cotidianos en su vida diaria, y vemos que tenemos en piel, tenemos en vagina, tenemos en vías respiratorias, tenemos en vías digestivas un montón de diferentes bacterias que afortunadamente y gracias a ellas estamos vivos y estamos sanos. ¿A qué voy con esto? Bueno, a que hay que tener mucho en cuenta, no nada más en el intestino, en cualquier otro órgano. Si es una enfermedad viral, el virus entra en nuestra célula. Dentro de nuestra célula está protegido por los antibióticos, por lo cual los antibióticos no le van a hacer absolutamente nada. Él va a seguir su vida cotidiana, reproduciéndose, enfermando al paciente, mientras los antibióticos van a matar parte de la flora intestinal, parte de la flora vaginal, parte de la flora respiratoria, y esto nos va a llevar a consecuencias mayores. Otra parte de las bacterias. La bacteriología también estudia todas aquellas bacterias que encontramos en el medio ambiente. ¿Sí? En el medio ambiente tenemos bacterias que permiten a cabo llevar funciones como fijación de nitrógeno, fijación de CO2, metanogénesis, producción o reducción de azufre o de hierro. Y tenemos bacterias en el medio ambiente que son capaces de fragmentar las piedras, por ejemplo, que son capaces de metabolizar
plaguicidas organoclorados, organofosforados, hidrocarburos e inclusive plásticos. Por eso les mencionaba que a mí me sorprendía que ahora la isla de basura esté declarada como un ecosistema, porque estas bacterias que degradan todos los plásticos ya están empezando a vivir en esta isla para poder degradar toda esta basura que nosotros tiramos, y que sin todas estas bacterias que la degradan estaríamos inundados en nuestros propios desechos. No solo eso, a nivel industrial, las bacterias son muy importantes para la producción de antibióticos, de vitamínicos, de aminoácidos, de ácido aspartico y fenilalanina, por ejemplo, desaborizan para la utilización de saborizantes, de jarabes, de detergentes o inclusive de ablandadores de carne, que normalmente los estamos consumiendo y que no nos damos cuenta. Pero aparte de esto, tenemos un ejemplo muy claro del beneficio de las bacterias. Por ejemplo, esa E. coli que tanto vamos a criticar a lo largo de este semestre y que llega a ser patógena, bueno, esa E. coli es la responsable directa de que ahorita, en la actualidad, estemos utilizando insulina humana, cuando hace 25, 30 años estamos utilizando insulina porcina, que era la más parecida a la del ser humano y que era la menos reactogénica, es decir, la que menos reacciones alérgicas tenía. Ahora lo que hacemos es agarrar las E. colis, agarramos un pedazo de plásmido, que ya veremos la próxima clase qué es el plásmido, que es un pedacito de material cromosómico, donde cambiamos, ¿sí?, un pedacito de este plásmido por un gen que codifica la insulina humana, se lo metemos a la bacteria y ya tenemos bacterias que sintetizan insulina y que la podemos utilizar para nuestra terapia médica. Aparte de esto, tenemos la producción de vacunas, por ejemplo, para citomegalovirus, para hepatitis B, para el sarampión, para rabia, que son hechas a partir de bacterias. Tenemos proteínas y péptidos, la insulina ya lo habíamos dicho, pero no nada más esa, interferón alfa, beta, factor de necrosis tumoral y algunos otros que todavía no han podido salir al mercado, pero que son capaces de producir estas bacterias, ¿sí? Con regulación y terapias que se llaman actualmente terapias génicas. Bueno, con todo este rollo del mundo de las bacterias, ¿cómo vamos a ver su forma, su tamaño y demás? Bueno, esto se da a partir de la tipificación bacteriana, es decir, el tipo de bacterias. La tipificación bacteriana se basa en el estudio de las características de las bacterias mediante técnicas que vamos a ir de las más sencillas hasta las más complejas. Esos estudios moleculares, esos estudios de ADN o de PCR que veíamos, bueno, son los que menos utilizamos, pero que están ahí para el momento que nosotros lo necesitemos. Lo primero que hacemos, una técnica muy útil y de muy bajo costo, consiste en pintar las bacterias. Vamos a teñir las bacterias con esta tinción que se llama tinción de Gram y que ahorita vamos a explicar. Posteriormente a que hacemos esa tinción, que es una tinción compuesta, observamos la muestra al microscopio de luz. ¿Por qué? Porque el tamaño de las bacterias no nos permite verlo a simple vista. Y aquí en el microscopio vamos a ver la forma, cómo se pegan o se agrupan y el color. Gram positivas se tiñen de azul, gram negativas se tiñen de rojo. Y la mayor parte de las bacterias la podemos ubicar aquí. Hay algunas bacterias que no se pueden teñir con esta técnica. Por ejemplo, las micobacterias. Mycobacterium tuberculosis, Mycobacterium lepra, como tienen en su pared grasas, vamos a tener que utilizar la tinción de Scheele-Nielsen. O, por ejemplo, el Treponema pallidum, que tiene su nombre de pallidum precisamente porque está tan delgadito que no puede absorber la tinción y que es el causante de la sífilis. Bueno, ya lo veremos en su momento cómo lo podemos tipificar. Bien, este es un ejemplo de un estudio de un urocultivo. Es decir, nosotros tenemos un paciente con infecciones de vías urinarias repetitivas, tomamos una muestra de orina y la cultivamos al laboratorio en un medio de cultivo específico y a partir de ahí
vamos a ver el crecimiento. Se cultivó en varios medios de cultivo diferentes como el CLED, el AS, el CPS y el MAC, que vamos a ver más adelante, y se le adicionó aparte un citrato de cimos. Bien, tenemos el crecimiento sobre el agar MacConkey. Del agar MacConkey ya crecieron las bacterias, pero vamos a ver si tienen movilidad, vamos a ver si producen citrato, vamos a ver si fermentan lactosa, vamos a ver si son sensibles a colistina, vamos a ver si desdoblan la urea. Vamos a ver si tienen TDA positivo, vamos a hacer pruebas de oxidasa, vamos a hacer pruebas de ureasa y vamos a hacer un montón de pruebas bioquímicas que no siempre o casi nunca llegamos a hacer todas estas pruebas bioquímicas porque decíamos, se tardan mucho tiempo, son muy costosas y generalmente necesitamos ser más prácticos en la práctica clínica con respecto a las infecciones. Aparte de esto, podemos valorar algunas propiedades genéticas y fisiológicas donde corremos el material genético, determinamos serotipos, biotipos, la producción de toxinas, si tienen genes para producir toxinas, determinar las especies, hacer identificación de subgrupos, que es muy complicado. Entonces, normalmente lo que vamos a hacer es la coloración y el cultivo de las bacterias, algunas pruebas bioquímicas, pero es muy pocas las veces que llegamos a la lectura del material genético. Ahora, bien, aparte de todo este rollo, tenemos otro problema que debemos de identificar en las bacterias. ¿Sí? Platicábamos, me preguntaban la situación de la diferencia de las bacterias gram positivas o gram negativas o si unas eran más patógenas que las otras o no. Vamos a profundizar un poco la siguiente clase, pero por lo pronto, ¿qué les voy a platicar? Bien. Cuando veamos los grupos de antibióticos, no los quiero preocupar, pero son muchísimos y en una sola clase no los podemos ver. Yo les menciono a grandes rasgos, y si es muy pesada la información, ¿en qué nivel actúan los antibióticos en el cuerpo de las bacterias? Bueno, la mayor parte o el mayor grupo de antibióticos llamados beta-lactámicos, lo platicábamos, bueno, actúan precisamente en el peptidoglicano, en esa capa de salchichitas cocteleras que veíamos hace ratito, donde tienen botones fijadores de penicilina, que vamos a profundizar un poco la siguiente clase, donde llega el antibiótico, se pega o inhibe la producción de peptidoglicano o lo destruye, que es parte de la pared. Obviamente, si nosotros hacemos un hueco en la pared bacteriana, así como cuando tenemos un problema de un poro abierto en la membrana de una célula eucariota, bueno, se va a desestabilizar. Hay entrada y salida de iones y esto nos va a llevar a que truene la bacteria, se va a alisar la bacteria. Entonces, la cuestión es de que la mayor parte de antibióticos se pegan en lo que es la membrana de pared. Algunos otros antibióticos, sobre todo en los gram negativos, el antibiótico no puede pegarse porque casi no tiene peptidoglicano, la gram negativa, va a tener que entrar a actuar a nivel ribosomal de las subunidades ribosomales o inclusive en su propio material genético. En las unidades ribosomales, por ejemplo, tenemos la micacina, la gentamicina y algunos otros antibióticos que vamos a ver, o directamente en el ADN, lo que es el cloranfenicol, por ejemplo, que es un medicamento que es tóxico hasta cierto punto, por lo cual lo utilizamos muy poco. Bien, entonces esto ya lo veremos en la clase de antibióticos, pero ojo, la capacidad de defenderse las bacterias, es decir, al paso de todos estos años, con el invento de los antibióticos, las bacterias han tenido la capacidad de generar, ¿sí?, la capacidad de resistir los fármacos. Y son 4 grandes formas en que lo hacen. Primero, la capacidad de mutar. ¿Qué es lo que pasa? Un ejemplo que les voy a poner y que a lo mejor va a decir, ay, qué ridícula que. Nosotros tenemos cucarachas en la casa, agarramos el baigón y ponemos insecticida, pero no ponemos insecticida suficiente, ¿sí? Vamos a matar algunas cucarachas que pasen por ahí porque es un plaguicida de contacto. Sin embargo, las que se encuentran en el nido no van a morir, van a tener contacto con el plaguicida porque las otras en las patitas lo van a llevar, van a tener contacto con el plaguicida que no va a ser suficiente. Sin embargo, genéticamente van a desarrollar
mutaciones, con lo cual se van a ser resistentes a este plaguicida. Y la mamá tiene que, o la ama de casa tiene que utilizar otro plaguicida, o tiene que cambiarle al gichino, o tiene que cambiarle a una especie de pasta que se ponen para las cucarachas o algún otro tipo de sustancia para poder combatir las cucarachas. Bueno, las bacterias pasa algo similar. Si nosotros tenemos un tratamiento antibiótico por 10 días, y al tercer día nos sentimos bien y todo lo hemos hecho, suspendemos el tratamiento, es que voy a tener que ir a una fiesta o es que voy a tener una reunión y es que no quiero estar tomando antibiótico, me voy de vacaciones, bueno, tomamos 3 días, nos sentimos bien y suspendemos el antibiótico. Muchas de las bacterias murieron. Las que quedaron vivas y tuvieron contacto con el antibiótico en una dosis mínima inhibitoria, es decir, aquella dosis que no alcanza a ser terapéutica, van a desarrollar estos mecanismos de mutación para, en un momento dado, poder eliminar o poder sobrevivir al antibiótico. Otro, los antibióticos pueden producir enzimas para desbaratar las bacterias pueden producir enzimas para desbaratar el antibiótico. Y en ese aspecto, muchas bacterias producen las llamadas beta-lactamasas. Acuérdense que la terminación asa generalmente nos orientamos a las enzimas. Las beta-lactamasas van a desbaratar, ¿sí? O van a inactivar los beta-lactámicos. ¿Qué grupos son los beta-lactámicos? Penicilinas y sus derivados, cefalosporinas de primera, segunda, tercera y cuarta generación, y los carbapenems e inepenems, que son antibióticos muy fuertes, de amplio espectro, pero que en su momento vamos a platicar. Entonces, si la bacteria tiene esa sustancia para desbaratar el antibiótico, pues no le vamos a hacer ni cosquillas. Otro mecanismo de defensa de las bacterias ante los antibióticos son el blindaje. El blindaje, ya sea que cierre los poros de sus membranas, o la otra es que se acomode de tal forma que se acuesta una bacteria y encima de ella otra y otra y otra y otra, y hacen las llamadas biofilms o biopelículas, que en su momento las vamos a describir también, que impiden, se acomodan de tal forma que se cierran el paso a las moléculas de antibiótico y no pueden en un momento dado llegar a hacer el efecto. Y la otra es que el antibiótico entra, pero la bacteria es tan inteligente que produce bombas de expulsión de antibiótico y lo saca. Entonces, bueno, ya en su momento vamos a entrar un poco más en detalle. La situación, pues, regresando a lo que es la forma o la morfología bacteriana, vamos a platicar un poquito de la tinción. La tinción de Gram. Bien, ¿qué es la tinción de Gram? La tinción de Gram es esta técnica donde tenemos que llevar 4 pasos. Esto lo van a tener en su práctica de laboratorio, porque si nos permiten las prácticas, vamos a tener que llegar a hacerlo, donde vamos a tener vamos a poner el frotis. Imagínense que ustedes toman un cultivo faríngeo o que hacen un exudado uretral o que sacan la pus de un absceso y la ponen en un portaobjeto, la fijan y vamos a empezar la tinción. Ponemos un colorante primario que puede ser cristal violeta, puede ser azul de metileno, donde lo ponemos por 1 minuto en el porta. Lo dejamos actuar 1 minuto, lo enjuagamos y le ponemos un fijador o mordiente. El Lugol va a fijar el color azul en aquellas bacterias gram positivas que tienen una gran cantidad de peptidoglicano, de esas salchichitas cocteleras, porque estas son las que absorben el azul. Ponemos el fijador. Después de dejar actuar 1 minuto el Lugol, vamos a decolorarlo. La decoloración no importa, no es necesario dejarla varios segundos, simplemente con que bañemos nuestra plaquita de alcohol acetona, va a tirar el exceso de colorante azul, ya sea cristal violeta o azul de metileno, y vamos a terminar poniendo un color rojo, que es la safranina. Lo vamos a dejar actuar. Aquellas bacterias que tienen muy poquito peptidoglicano, que tienen un espacio periplásmico, que son las gram negativas, se van a pintar de rojo. Y en esta coloración es lo que vamos a observar. Entonces, gram positivas se tiñen de moradito o azul,
gram negativas se tiñen de rosita o rojo. La tinción de Schill-Nielsen es, ahorita la vamos a ver, tiñe un fondo azul, pero, perdón, las bacterias las vamos a observar de un color rosita. Bien, aquí tenemos entonces, tenemos una fotografía donde en la mitad izquierda de su pantalla tenemos bacterias gram positivas porque están coloreadas de color morado. Y en la parte derecha tenemos bacterias gram negativas porque están coloreadas de color rosita. Ahora, si vemos estas, son redonditas, ¿sí? Vean las formas, son redonditas. Si vemos estas, son alargaditas. Si vemos esta está pegada, son dos celulitas redondas las que están pegadas. Este parece un racimito de uvas, ¿sí? Y esta es una cadenita de bolitas. Bueno, ¿por qué les menciono esto? Ahorita vamos a verlo más adelante. Tinción del Schill-Nielsen, algo muy parecido, nada más que aquí la decoloración va a ser con cloro, con ácido clorhídrico. ¿Por qué? El ácido clorhídrico, acuérdense que, y lo vamos a profundizar un poco más adelante, acuérdense que los bacilos ácido, alcohol resistentes tienen una conformación de grasas, de ácidos micólicos y de ceras, que al momento que nosotros ponemos el ácido clorhídrico las vamos a desnaturalizar. Entonces, esto es la diferencia de una tinción de Schill-Nielsen a una tinción de gram. Vean el fondo azul, que es a partir de tejidos, se tiñe, obviamente, en azul, y los bacilos, los bacilos ácido alcohol resistentes, se tiñen de un color entre rosita e inclusive moradito, precisamente esta es la diferencia. Ahora, forma. Ojo, ya platicamos de qué color se van a teñir o se van a pintar. Forma. Una vez que nosotros teñimos las preparaciones, las vamos a observar al microscopio con el objetivo de inmersión, es decir, con el objetivo de 100. ¿Por qué se llama objetivo de inmersión? Porque tiene 100 aumentos, pero aparte vamos a poner una gotita de aceite de inmersión que nos va a refractar más la muestra y esto nos va a permitir una mejor visión. ¿Cuál es la forma? Pueden ser cocos o cocáceas. ¿Por qué se llaman cocos? Simplemente porque parecen cocos, están redondas. Pueden ser cocos aislados, pueden ser cocos agrupados en par, pueden ser estreptococos. ¿Por qué se llaman estreptococos? Porque parecen filas uno tras otro. Algunas bibliografías mencionan en forma de rosario. Son filas que pueden ser cadenas cortas o cadenas largas de estas bolitas, que son estreptococos. Pueden ser tetradas, es decir, se forman en 4, o pueden ser sarcinas, están formadas 4 adelante y 4 atrás, dando una especie de forma cúbica, o en estafilococos, que es en forma de racimo de uvas. Si nosotros platicamos aquí, miren, aquí está una tetrada, son 4 bolitas. Aquí tenemos un coco aislado, aquí tenemos un diplococo, aquí tenemos un estafilococo, ¿sí? Que son como racimitos de uvas. Vean cómo se ven como racimos de uvas. Y aquí tenemos un estreptococo, es decir, uno tras otro, ¿sí? En forma de fila. Bien, pero también tenemos bacilos, ¿sí? Vean cómo aquí tenemos bacilos. Aquí generalmente los bacilos están hasta cierto punto aislados. Algunos están medios amontonados, pero no tienen una forma específica. Bien. En los bacilos hay bibliografía que describe a todos las bacterias que tienen cierta flexibilidad en su pared y que les permite alargarse un poquito más e inclusive tomar formas un poquito caprichosas, como en forma de coma, ¿sí? Como lo son los vibrios, en forma de bastones o en forma de espirales, que son las espiroquetas. Entonces tenemos cocobacilos. Los cocobacilos son bacterias ligeramente alargadas, pero gorditas. Alguna bibliografía, les digo, lo maneja todos ellos en los bacilos, algunos otros los separan como cocobacilos o como espirilos. Entonces, son bacterias alargadas que pueden encontrarse aisladas, como bacilos, como cocobacilos, como diplobacilos, es decir, un bacilo pegado a otro, casi siempre de sus polos, como una especie de empalizada, ¿sí? Como si fuera pan Bimbo, una rebanada tras otra, bueno, un bacilo tras otro, pegaditos a lo que es lo largo. Los estreptobacilos, que son cadenas
o algunas otras formas de hélice, de espiroqueta o de coma, que son los vibrios. Entonces tenemos los espirilos y tenemos los vibrios. Vean, los vibrios son una especie de coma o de bacilos curvos, así lo describe la bibliografía. Ahora, en cuanto a agrupación, ya lo mencionamos. Con los cocos, pueden ser aislados, pueden ser diplococos cuando hay dos, estreptococos cuando hay uno formado detrás del otro en forma de fila. Cuando tenemos tetradas son 4, cuando tenemos arcinas son 8, 4 adelante y 4 atrás en una forma cúbica, o cuando tenemos estafilococos, el estafilococo es una forma de racimos de uvas. Los bacilos igual, aislados, diplobacilos, estreptobacilos, cocobacilos, espiroquetas y vibrios. Hay algunas otras bacterias como el Corynebacterium, difteria, que se acomoda en forma de letras chinas, dicen los microbiólogos, porque tienen una imaginación muy amplia, donde dicen, bueno, que están agrupados en letras chinas. Yo la verdad, no sé, no se me afiguran como letras chinas, pero bueno, vamos dándole el beneficio de la duda que están agrupadas en letras chinas, que dirá, bueno, no sé, pero los podemos observar así. Un esquema de lo que son dibujos de algunas bacterias de interés médico, otras no. Otras son parte de la probiota. Tenemos el estafilococo dorado o estafilococo aureus, que es parte de nuestra microbiota de la piel o de vías respiratorias, pero que en ocasiones puede representar procesos infecciosos inclusive graves. Una sepsis por gram positivos por estafilococo o estreptococo puede ser mortal. Vean el estafilococo, forma de uva. Vean el Streptococcus pyogenes, que también es una bacteria que nos puede dar una infección de tejidos blandos, una infección de vías respiratorias altas, una sepsis, la característica de la forma. Tenemos el Streptococcus pneumoniae, que generalmente son diplococos, que tienen una capsulita, que pueden inclusive formar pequeñas cadenas, pero que lo general es que los encontremos en pares. Tenemos el Bacillus cereus, que sirve para la fermentación de algunos lácteos. Tenemos la E. coli y la Salmonella, que son muy parecidas, son enterobacterias gram negativas, se tiñen de rosita. Tenemos el Vibrio cholera. Tenemos la Klebsiella pneumoniae, que también es importante, es un cocobacilo, que es importante para infecciones de vías respiratorias. Tenemos la Bordetella pertussis, que es la que nos da la tosferina. Tenemos el Corynebacterium difteria, el Clostridium, ya sea botulinum o tetani. Vean cómo están como bastoncitos, tienen formas raras, están como cabezones, ¿sí? Bueno, esto es porque tienen la capacidad de producir esporas, que ya platicaremos la próxima clase, qué es una espora y para qué sirve una espora. Tenemos el Helicobacter pylori. ¿Por qué se llama Helicobacter? Bueno, porque tiene forma de hélice y aparte tiene un mechón de flagelos que le permiten la movilidad. Tenemos la Neisseria gonorrea, que es un diplococo. Vean cómo se pegan. Y tenemos la bacteria de la sífilis, que es el dibujo del treponema pálido. Bien, en cuanto al tamaño de las bacterias. El tamaño de las bacterias es muy pequeñito. 0.5 micras a 3 micras, la mayor parte de ellas, sobre todo de interés médico. Algunas de ellas, sobre todo las bacterias ambientales, pueden llevar a medir 10 micras. Que tenemos que observarla o al microscopio óptico con objetivo de inmersión de 100 con la gotita de aceite de inmersión, o al microscopio electrónico. Bien, un esquema. El tamaño de diferentes microorganismos. Este es el glóbulo rojo. Es una partecita muy pequeña, es una sexta parte de un glóbulo rojo humano, ¿sí? Vean el tamaño de una bacteria de una E. coli. Vean el tamaño del virus del ébola, del virus de la rabia, de un bacteriófago. Este bacteriófago se llama bacteriófago porque tiene la capacidad de infectar a las bacterias. Un adenovirus, el virus de la gripe. Vean el rinovirus, qué pequeñito está. Vean el virus de la polio, qué pequeñito está. Bueno, este es un esquema. Si nos vamos a algo más extendido, vean, este es un hongo de 1 centímetro, hasta una amiba. A partir del centímetro hasta 1 milímetro, nuestro ojo lo puede percibir.
pero a partir del milímetro hacia abajo, ¿sí? Es muy difícil, por lo cual tenemos que utilizar la microscopía electrónica. La mayor parte de las bacterias entran en esta microscopía óptica que va desde menos de 1 milímetro hasta 1 micra. Sin embargo, microscopía electrónica para ver los virus, ojo, no los vamos a ver normalmente en los microscopios convencionales que tenemos en los laboratorios. Necesitamos un microscopio electrónico para poder ver algunas bacterias, algunos virus y sobre todo pequeñas moléculas como proteínas, toxinas o inclusive átomos. Bien, regresando a la tinción de Gram. Gram positivas, azules, Gram negativas, rosas. Aquí tenemos una fotografía de una frotis en microscopio óptico. Estas bastoncitos rosas son E. colis, que estamos viendo en microscopía electrónica, y estas bolitas son estafilococo dorado o estafilococo aureus, que estamos viendo en la fotografía inferior del lado izquierdo de estas bacterias con microscopio electrónico. Cuando mucho, las vamos a llegar a observar así en el microscopio óptico. Gram negativas, ¿sí? Cocos, porque están redonditos. Algunos de ellos diplococos, ¿sí? Gram negativos, porque se tiñen de rosita. Gram positivos, bacilos, ¿por qué? Porque están largos y están teñidos del color azul. Gram positivas, porque están azules, no se alcanza a visualizar muy bien, pareciera algunos estreptococos, algunas cadenas cortas, ¿sí? Algunos diplococos, y vemos en la parte inferior una fotografía de bacilos gram negativos que inclusive alcanzamos a observar aquí. Es una tinción especial para observar flagelos en bacterias, puede ser salmonela, puede ser Shigella o puede ser E. coli o alguna otra enterobacteria. La número 1, ¿qué tinción y qué forma tienen? ¿Y qué agrupación? ¿Qué son? Son estreptococos, ¿no? Estreptococos, ¿de qué coloración? Gram positiva. Ok, es un estreptococo gram positivo. La 2, ¿qué tenemos en la 2? Gram negativa. ¿En qué forma? Parecen bacilos, ¿no? Son bacilos gram negativos, inclusive tenemos un diplobacilo aquí. A lo mejor estas cadenas largas no alcanzamos a observar bien, pero pueden ser estreptobacilos gram negativos. En la 3, ¿qué tenemos? Gram positivos. Ajá. Ajá, tenemos entonces bacilos gram positivos, pero también hay gram negativos. Ajá, pudiéramos considerarlos gram negativos porque están de un color un poco más claro, pudiera ser un lila claro, inclusive medio rosita, pero vean, tenemos diplobacilos, tenemos algunos cocos aquí, algunos cocos aislados, aquí pareciera que estuvieran en diplococos, pero vean esto, tenemos también formas como curviadas, ¿sí? Pueden ser algunos vibrios o inclusive algunos espirales, algunas espiroquetas, pero vean esta de aquí, que está en la parte baja de la fotografía 3, que pareciera alas de gaviota. Bueno, puede ser un Campylobacter jejuni. Ya veremos en su momento, es una bacteria espiral, pero como tiene un solo flagelo que lo une de una punta y otra punta, nos da una imagen como si fuera una alas de gaviota. Entonces, bueno, ya lo describiremos en su momento, pero es importante que alcancemos a distinguir. Un frotis, con tinción de gram, donde vemos algunos diplococos, gram positivos. Aquí algunos son cocobacilos, vean, están como bacilitos hasta cierto punto cortos, donde tenemos cocobacilos gram negativos porque están teñidos de rosita. Aquí, ¿qué tenemos? Son bacilos. Gram positivos. Gram positivos, tenemos estreptobacilos gram positivos. Este es un frotis de
un exudado vaginal, donde son lactobacilos acidófilos, que son los encargados, son normales, son los encargados de producir el ácido láctico para darnos ese pH ácido en la vagina, porque la vagina no tiene glándulas. El pH directamente, el pH ácido relacionado con en nuestra vagina es precisamente dado por estos bacilos que son normales y que al momento que nosotros aplicamos duchas vaginales los podemos eliminar, y esto va a provocar que en lugar de dar un beneficio, una ducha vaginal, nos dé un prejuicio y estemos teniendo infecciones vaginales frecuentes que, bueno, ya platicaremos en su momento. Esta es una técnica diferente, es una técnica de Papa Nicolau. Sin embargo, lo que quiero que vean aquí, nosotros tenemos algunos polimorfonucleares, algunos macrófagos, algunas células epiteliales. Vean, tenemos diplococos aquí. Pero estos diplococos son muy diferentes a los diplococos que tenemos aquí. Tenemos algunos diplobacilos que son normales, pero estos diplococos que están cerca del polimorfo nuclear son Neisseria gonorrea. Es una infección venérea que, bueno, y en su momento describiremos. ¿Cómo los diferenciamos? Bueno, primero por el tamaño, después por la forma, porque la Neisseria gonorrea se describe como 2 granitos de café o 2 riñoncitos o 2 frijolitos pegados, que es la característica que vamos a observar nosotros en estos frotis o en estas tinciones, que, bueno, en su momento vamos a profundizar más. Aquí tenemos bacilos gram positivos, pero tenemos cocobacilos. Si nosotros viéramos esta simple fotografía, va a ser muy difícil que nosotros digamos qué bacteria es en específico. Podemos decir la agrupación, podemos decir el tamaño, podemos decir la tinción, pero va a ser muy difícil en un momento dado que hagamos el diagnóstico microbiológico solamente con la observación. ¿Qué tenemos que hacer? Bueno, relacionar la clínica, es decir, la sintomatología clínica, con la caracterización de las bacterias en cuanto a la forma, a la tinción y la agrupación, y tenemos que completarlo con los cultivos que, bueno, vamos a ver un poco más adelante, las características de las colonias, la coloración de las colonias, el tamaño de las colonias, y si no es suficiente con esto, nos iríamos a las pruebas bioquímicas, y si no, terminar en las pruebas de biología molecular, que son un poco más complejas. ¿Qué son estos? Son estreptococos también, ¿no? Estafilococos, ¿no? Ajá, estafilococos, porque esos están cierto, en forma de racimo de uvas. De racimos de uvas. Gran positiva. Exacto, en forma de racimos de uvas gran positivo. Vean cómo tenemos un coco aislado, pero el grueso de las características que estamos observando, se supone que en el microscopio van a ser en forma de racimos de uvas. Este puede ser un estafilococo dorado o un estafilococo epidermidis. Ambos son bacterias que se encuentran en la piel, en vías respiratorias, y que pueden darnos problemas inclusive de choques sépticos, ya lo veremos en su momento. Por ejemplo, una herida que esté infectada con Streptococo epidermidis, con estafilococo dorado o epidermidis, puede llevarnos a la muerte del paciente. Bueno, hasta este momento sabemos que es un estafilococo gram positivo. Tenemos que verificar las colonias y que hacer otro tipo de pruebas para ver específicamente qué es. Sin embargo, ojo, vuelvo a comentarles, la clínica es la que nos va a orientar. Desde el momento que tenemos una bacteria gram positiva, podemos en nuestra mente empezar a relacionar qué tipo de antibiótico vamos a meter, que esto, bueno, más adelante lo vamos a ir platicando. No esperar a los 3 días que nos van a reportar el resultado del cultivo, porque el paciente puede que se nos haya muerto. Tenemos aquí, ¿qué son? Estafilococos gran positiva. Vean cómo están alargados y cómo están uno sobre otro, pero aquí que llama la atención, tienen una barriguita pálida, ¿sí? Tienen una pancita pálida. ¿De qué estamos hablando? Esta pancita pálida es una espora. Esta bacteria tiene capacidad de provocar esporas o de producir esporas, ¿sí? Las cuales no se van a teñir con la tinción. Y en su momento vamos a platicar. La espora es como una bacteria embarazada que tiene otra
bacterita dentro de su cuerpo, pero que tiene la capacidad de que al momento que está en contacto con situaciones adversas atmosféricas, puede sobrevivir durante muchísimo tiempo. El caso de los Clostridium, por ejemplo, el tétanos. ¿Cuál es la característica? Si yo les pregunto ahorita cómo se transmite el tétanos, la mayoría me van a decir, es que es porque nos pinchamos con un objeto metálico oxidado, con un clavo, generalmente dicen las abuelas o las mamás, y a partir de ahí desarrollamos el tétano. Ojo, el tétano puede encontrarse en la tierra, puede encontrarse en el agua, puede encontrarse inclusive en el aire. Y lo más curioso es que es anaerobio. Entonces, ¿cómo lo podemos encontrar en el ambiente con presencia de oxígeno sin que la bacteria se muera? Bueno, precisamente por esto, porque tiene una espora, es como una bacteria pequeñita dentro del cuerpo de la bacteria original, que al momento que hay situaciones adversas, la bacteria que está alrededor, como que si se absorbiera y recubre la espora que les se aprecian muy bien, pero se pueden ver algunos diplococos. Streptobacilos gram positivos, bacilos o cocobacilos gram negativos, sobre todo las enterobacterias en su forma adolescente, por decirlo así, son un poco más cortitos y más anchitos. Aquí no tenemos tinción, pero vean cómo tenemos dos bolitas en el diplococo, cómo se alcanzan a percibir bolita una tras otra en el estreptococo y cómo se alcanza a ver un bacilo que es de alguna manera más alargado. Tenemos algunas cuestiones, aquí tendríamos que verificar bien, así se ven los vibrios, ¿sí? De esta forma se ven los vibrios, si son vibrios o si son estreptococos de alguna forma, cadenitas de alguna forma, pues ondeadas. ¿Esto qué es? Cocos, ¿no? ¿De qué gram positivos o gram negativos? Gran negativos. Pero tienen algo característico también. Tienen adentro como la pancita que dijo. Ok. ¿Alguien más tiene una opinión diferente? Vean el tamaño. 10 micras. Son más grandes, ¿no? Exacto. Estos son eritrocitos. Acuérdense que los eritrocitos los podemos observar en forma de donita porque son anucleados. Sobre todo aquí porque hacemos la diferencia. Dos situaciones. El tamaño, ¿sí? Y la característica de ser anucleados. Entonces, estos son eritrocitos. Es importante que empecemos en un momento dado a diferenciar este tipo de situaciones. Y con esto, chicos, termino yo las clases del día de hoy. No se me preocupen, a lo mejor puede haber algunas dudas. Yo las voy a estar retomando más adelante. Sin embargo, bueno, ¿hay alguna pregunta con los temas de hoy? Fernanda. Maestra, ¿nos podría proporcionar sus diapositivas, por favor? Sí, claro que sí. Claro que sí. Cada que yo termine una presentación, se las voy a estar subiendo sin ningún problema, ¿va? A ver, se las subo en el transcurso del día, nada más me permiten para subirla. ¿Alguna otra duda, alguna otra cosa, chicos, con el tema de hoy? Una situación de estos dos temas de generalidades no viene en el examen, nada más es una especie de introducción. Los próximos temas, cuando empecemos a hablar ya de las estructuras bacterianas, probablemente sí, alguna estructura que sea importante como mecanismo de virulencia, bueno, lo vamos a platicar. Y probablemente venga en el examen, pero estos dos temas no vienen en el examen, tampoco los antibióticos, porque los antibióticos es un mundo de información y no corresponde esta materia en un momento dado, esta situación de antibióticos. Pero bueno, ya lo platicaremos más adelante. Con respecto a este tema, ¿alguna duda, alguna pregunta? Ok, creo que no. Veremos más otras estructuras además de estas dos tipos de bacterias. Esto nada más es la introducción. Para la próxima clase vamos a empezar a ver específicamente
cómo está conformada la pared, por qué los antibióticos actúan a nivel de pared, cuál es la función de los cromosomas bacterianos, cuál es la función de la membrana, cuál es la función, por ejemplo, del plásmido y de algunas otras estructuras, flagelos y demás. Lo vamos a platicar, ¿sale? Vamos a profundizar un poco más. Aquí nada más, estos dos temas son para introducir. Como viene en el programa, todos los antecedentes históricos de lo que es la taxonomía, algunos individuos importantes para la taxonomía que platicamos, algunas diferencias de las bacterias, de las células eucariotas y procariotas, y ya a partir tanto de esta clase que platicamos sobre la forma y la tinción, a partir de la próxima clase vamos a profundizar un poco más. Obviamente, en cada uno de los temas que yo les dé, tengo que explicarles la forma, la agrupación, la tinción, algunas pruebas bioquímicas, cómo entran al organismo, cómo desarrollan el proceso infeccioso, cuáles son los mecanismos o las armas secretas que traen, la sintomatología, el diagnóstico y el tratamiento de cada una de ellas, ¿va? Ahorita nada más estamos en generalidades, vamos a ir disipando las dudas que vayan teniendo poco a poco, pero vamos a ir profundizando en cada uno de los temas un poco más, ¿va? Entonces, pues de entrada les subo en el transcurso de estos días, antes del viernes, las presentaciones que vimos hoy. Nos vemos el viernes a las 11 para continuar con la segunda parte de morfología de las bacterias. Si no hay dudas, comentarios, chicos, nos vemos el viernes.